se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta ley aún nos queda, anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amén. Pastor, puede seguir con su con su sermón. Ahí está la mano. Ok, muy bien. Mis amados hermanos, yo sé que este es un mensaje que va a ir por toda la red. Y el título del mensaje es la posición que debemos tomar como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios. No solamente los adventistas del séptimo día históricos que estamos en la periferia, sino también los que están en la corporación. La posición que debemos tomar. Veamos rápidamente en Gálatas, capítulo 1, y voy a ir primero a la palabra de Dios y luego vamos a ir al testimonio. Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre. Pregunto, la palabra, antes de hacer la pregunta, la palabra apóstol significa enviado. Un apóstol era un enviado, era el responsable de una embarcación llena de granos. Y él era el responsable de que esa embarcación llena de granos alimenticios llegara a puerto seguro. Ese era un apóstol. Así que se toma esta palabra y se inserta en el lenguaje bíblico. Y Cristo te ha llamado a ti, mi hermano, que está en la denominación, y te ha llamado a ti, mi hermano y hermana, que estamos en la periferia. No estamos adentro de la corporación, estamos afuera. Por medio de Jesucristo y de Dios Padre. Por eso estamos afuera. Porque Él nos mostró la verdad y llegamos a tomar una determinación que es la que necesita cada miembro de la denominación adventista del séptimo día de Panamá y del resto del mundo tomar en este momento. Porque somos apóstoles. Somos apóstoles. Cristo nos cargó lleno del grano de su evangelio para llevarlo a otras personas. Y todos los hermanos que están conmigo, verso 2, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, Dios, y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo se introduce en el verso 6 de Gálatas 1, me maravillo de que tan pronto abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Cuando nosotros nos sometemos al criterio y a la autoridad de un hombre en materia de fe, nos hemos pasado a otro evangelio.
pero no estamos en el Evangelio de Cristo. Y esto es lo que está sucediendo en la denominación corporativa adventista del séptimo día. Muchos allí son fieles, son sinceros, aman a Cristo, pero están atados a hombres, están atados a líderes humanos, de los cuales vamos a hablar dentro de un ratito. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, diciéndole a usted qué usted tiene que hacer, y no presentando a Cristo, no presentando las verdades para estos últimos días, verdades proféticas. Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea condenado. Repito, verso 9, si alguno os anunciare otro evangelio, un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Lo enfatiza el apóstol Pablo. Cuando un hombre le impone a usted materia de fe, como están las 28 doctrinas en la denominación adventista, eso es un credo y ha sido impuesto por un denominado Congreso Mundial. Y cuando le leen un mamotreto de libro que llaman las pólizas de la iglesia y cómo la manejan, no es cómo se debe manejar, sino cómo manejan a los miembros como si fueran títeres, como que si no tuvieran mente para pensar y decidir, y los quieren manejar a su antojo. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y Pablo pregunta entonces en el verso 10, ¿busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Busca él agradar a los hombres o a Dios? ¿A quién usted está buscando? ¿Agradar al presidente de su asociación, de su unión, o agradar a Dios? Ahí dice el apóstol Pablo, ¿busco agradar a hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted es un apóstol y usted está tratando de agradar al presidente de la unión, de la asociación, de la misión, o al primer anciano, o al presidente de la asociación general o de la división, entonces usted no es un apóstol de Cristo. Usted no ha sido llamado, no ha sido enviado para llevar ese precioso grano del evangelio. Ahora hablemos un poquito. Mire lo que ocurre cuando se toman estas determinaciones humanas. Dios ha prometido que allí donde los pastores no sean fieles, Él mismo tomará a cargo el rebaño. Y ya, desde casi 1930 y algo por allí, Dios se hizo cargo del rebaño adventista del séptimo día. No de ahora, no desde que aceptaron la Trinidad, no desde que hicieron alianza con la bestia desde la década del 60 y a puerta cerrada con los evangélicos 1950 y más enfáticamente 1957, haciendo concesiones con los evangélicos. Desde ese entonces, Dios, a través de Cristo, ha tomado a cargo el rebaño. Y es algo muy importante, mis amados hermanos. Los hombres de Cristo levanten su voz contra el pecado porque son portavoces de Cristo. Escuchen, Testimonio, tomo 1, página 196. Los ministros de Cristo debieran levantarse y dedicarse con todas sus energías a llevar a cabo la obra de Dios. Y no solamente los ministros, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Y ella dice más adelante, debieran censurar y desaprobar el mal. Si usted le hace caso a su presidente de Unión Panameña, y lo voy a decir con nombre y apellido, al pastor José de Gracia,
si usted le hace caso, mi hermano, de la denominación adventista del séptimo día, usted está igual o peor que él. Porque debemos censurar y desaprobar el mal. El hecho de él decir, no vayan a esos a repartir, a ayudar, a apoyar a esos ministerios, ni al pastor Esteban Bor, ni a los otros ministerios que vienen de Estados Unidos o de otros países adventistas del séptimo día, y no permitir que un hermano viva en pecado. Ustedes, hermanos de la denominación adventista del séptimo día, deben censurar y desaprobar el mal y el pecado que ha cometido el pastor José de Gracia al decir que no vayan a repartir el conflicto de los siglos. No lo dijo literalmente, pero cuando los mandó a los ríos y váyanse a otros lugares, eso es lo que él está diciendo. Él habló entre líneas. Ya basta con la actitud servil de los ministros nominales y con suavizar las verdades definidas que reprochan el pecado. Y eso no se oye en los templos corporativos. Ahora el pecado le dicen error, porque lo definen en el griego que dice errar al blanco. Y déjenme decirle, el pecado es transgresión de la ley, punto. En 1 Juan 4 lo define claramente, la transgresión de la ley. Eso es pecado, no es error. En estos días solemnes, justamente antes de que Cristo vuelva por segunda vez, los fieles predicadores de Dios tendrán que dar un testimonio todavía más directo que el que fue dado por Juan el Bautista. Tienen ante sí una obra de responsabilidad e importancia. Y Dios nos reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Ahí está. Si Dios no reconoce a los pastores de la denominación que hablan cosas desagradables a los miembros y los tienen dormidos, y usted los reconoce como pastor, usted está mal. No lo debe reconocer como pastor, porque dice allí, Dios no reconocerá como sus pastores a los que hablan únicamente cosas agradables. Y estoy leyendo de Testimonios, tomo 1, la página 289. En este tiempo tan horrible, justamente cuando Cristo está por venir, mis amados hermanos, los ministros fieles de Dios tendrán que dar un testimonio aún más directo del que dio Juan el Bautista. Usted sabe lo que es decirle a un emperador, la mujer que tú tienes no es tu mujer, es de tu hermano. Y que usted le tenga que decir a un presidente de la República que es un homosexual o es un ladrón o es lo que sea. La misma postura de Juan el Bautista. Y arrepiéntete. Y si se encuentra con el representante de la Iglesia Católica y le tiene que predicar, usted no le puede hablar con paños tibios. Las iglesias, como regla general, están más avanzadas que algunos ministros. Las iglesias, y estas son las iglesias de la periferia de verdad presente, han tenido fe en los testimonios que a Dios ha complacido dar y los han obedecido, mientras que algunos predicadores han quedado atrás en esto. Y en mis amados hermanos, esto se debe a una ausencia de conversión genuina. Testimonios, tomo 1, página 338. Algunos ministros, como también miembros, necesitan convertirse, necesitan ser desechados para luego ser formados de nuevo. Su obra entre las iglesias está más que perdida y en su condición presente llena de debilidad y vacilación. Agradaría más a Dios que cesaran sus esfuerzos por ayudar a otros y trabajaran con sus manos hasta quedar convertidos. Entonces podrían fortalecer a sus hermanos. Y escuche esto en Testimonio, tomo 1, página 413. Y esto mientras los presidentes de campos, sean asociaciones, uniones, misiones, divisiones, no acepten el mensaje de la Reforma Pro Salud y el mensaje de la justificación por fe de 1888, que rechazaron y han rechazado hasta el día de hoy,
Nunca serán de Cristo. Serán agentes de Satanás. Pero de Cristo no pueden llamarse adventistas del séptimo día. Han robado un nombre porque ese nombre se lo dio Cristo a su pueblo. Una parte importante de la obra ministerial es presentar fielmente al pueblo la reforma de la salud en su relación con el mensaje del tercer ángel, como parte integrante de la misma obra. Deberían adoptarla ellos mismos, todos estos que yo mencioné, e impulsarla entre todos los que profesan creer la verdad y se la niegan al pueblo de Dios. ¿Cómo están los enfermos dentro de la corporación? Los pastores y administradores necesitan ir al lugar santísimo y no a la cruz. Volvieron a la cruz. Y no saben predicar otra cosa. Predican lo mismo que los católicos y los evangélicos. Cruz, cruz, cruz. Y no hay poder allí. Porque ya Cristo no está allí. Cristo está en el lugar santísimo. Desde la caída de Satanás, que una vez fue exaltado como ángel de gloria, los ministros han caído a través de la exaltación. Testimonio 1, página 474. No conozco pecado mayor contra Dios que se ocupen en el ministerio los hombres que trabajan guiados por el yo y no por Cristo. Y de eso están llenos los presidentes de campo, de misiones, de uniones. De eso está lleno el presidente de la Unión Panameña, José de Gracia. Y su papá no era así. Yo fui pastor, el papá del pastor José de Gracia. Un hombre humilde, un hombre de Dios, un hombre que llevaba almas a los pies de Cristo. Y este pastor no le llega ni al tobillo de su papá. Resucitara y ahí mismo quedara muerto de ver a su hijo, deshonrando a Cristo Jesús. Algunos ministros son piedras de tropiezo para los pecadores. Hay dos cosas esenciales de los hombres llamados pastores. Escuchen, nunca se atreva a asumir la responsabilidad de un ministro del Evangelio hasta que sea un hombre convertido. Primera cosa esencial, conversión. Y tenga un espíritu manso y apacible. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 610. Un ministro no santificado puede causar un daño incalculable. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 365. Todos los pastores que trabajan a las órdenes del Pastor Supremo poseerán sus características. Todos los que es pastores y todos nosotros, los hermanos, también serán mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes de corazón. Muchos que profesan ser ministros de Cristo se han equivocado de amo. Afirman que sirven a Cristo, pero están enviando a los hermanos a irse a los ríos, a las playas, cualquier cosa, menos apoyar la obra que otros hermanos de otros países vienen a hacer a Panamá. Y esto es una bendición. Y no se dan cuenta de que se están reagrupando bajo la bandera de Satanás. Si usted le hace caso a su pastor de iglesia, de su congregación, a su presidente de campo o al de la unión, bajo amenaza de ser disciplinado, censurado, y usted lo hace, usted se está reagrupando con ellos bajo la bandera de Satanás. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice el testigo fiel y verdadero, Cristo Jesús, a través de los testimonios. Y miren esta figura. Dice aquí, un bebé está más capacitado para ocuparse de las almas que un hombre que no se haya consagrado. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 432. Mis amados hermanos, no es llenar los templos de gente no convertida. A menos que los ministros se conviertan, la gente tampoco se convertirá, mis amados hermanos.
algunos en el ministerio que han recibido gran luz y conocimiento de la verdad, que no serán vencedores. ¿Por qué? Primero, no controlan sus apetitos. 2, y pasiones. 3, ni se niegan ellos mismos por amor a Cristo. ¿No controlan qué cosa? Sus apetitos. Pastores que donde van y los invitan a comer, ahí comen. Y usted le ve esa panza, esa barrigón, parecen cerveceros. Intemperantes. Tiraron por el suelo la reforma pro salud. ¡Qué abominación! Un presidente de Unión diciendo que fue a Boca del Toro y allá se comió un pescado frito y eso. En plena radio. Trayendo oprobio sobre Cristo. Pisoteando la sangre de Cristo. Y vamos a hacer una traspolación del ministerio de Cristo. Escuchen. La experiencia de Cristo con los dirigentes judíos se repite. Satanás se esfuerza por eclipsar todo rayo de luz que brilla de Dios hacia su pueblo. Obra por medio de los ministros de la manera que obró a través de los sacerdotes y gobernantes en los días de Cristo. ¿Eso es lo que ha ocurrido? Dominio de uno mismo y no de dominio sobre la grey de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 220. Cristo nunca comisionó, mis amados hermanos, tanto de verdad presente como de la denominación, corporación. Oiga esto, y que Cristo abra nuestros oídos y esto penetre en lo más profundo de nuestra médula ósea y de nuestra sangre y de nuestro espíritu. Cristo nunca comisionó a nadie a dominar su heredad. Y esto lo hizo el presidente de la Unión Panameña. ¿Y quién dijo que Cristo lo comisionó a dominar su heredad? La verdadera religión bíblica da por fruto el dominio propio y no el dominio de uno por el otro. Nadie puede prohibirle a nadie hacer la obra de Cristo. Nadie. Cristo no comisionó a nadie dominar su heredad. Si un hombre confía en sus propias facultades y trata de ejercer dominio sobre sus hermanos, creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante, el procedimiento mejor y único seguro consiste en quitarle el puesto para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. Escuchó por decirlo así, toda la hermandad corporativa. ¿Está escuchando esta cita inspirada? Creyendo que está investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder dominante. Esto fue lo que hizo este pastor de Unión. El procedimiento mejor y único seguro consiste en quitarle el puesto para que no se haga un gran daño y él mismo pierda su propia alma y ponga en peligro el alma de otros. El cargo no engrandece a un hombre ni en una jota ni en una tilde. Alabado sea el nombre del Señor. El cargo no engrandece a nadie. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior y se han presentado como representantes de Dios. Y termina la cita, son falsos dioses. Si usted le hace caso al presidente de su Unión Panameña y al presidente de su campo y a los pastores y ancianos, ellos son sus dioses y son falsos dioses. No esperéis recibir la fuerza de los hombres que están en altos puestos de responsabilidad, porque ellos son precisamente los hombres que están en peligro
de considerar su posición de responsabilidad como evidencia del poder especial de Dios. Testimonios para los ministros, página 380. Y la anterior, donde dice que son dioses falsos, Testimonios para los ministros, página 364. Los que ocupan puestos de responsabilidad no deben pensar que su importante cargo los convierte en hombres de juicio infalibles. Y ese es el pensar del jefe de la Iglesia Católica Romana a nivel mundial. Él cree que su juicio es infalible. Y la imagen que dio el presidente de la Unión Panameña en esas declaraciones también, y una imagen de que él tiene un juicio infalible. No debe ejercerse un espíritu autoritario, ni siquiera por parte del presidente de la Asociación Testimonios para los Ministros, página 496, porque el cargo no convierte a un hombre en un ser infalible. Mis amados hermanos, reconozcamos que el fundador, dueño, propietario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, histórica, no corporativa, es Cristo. Y no un grupo élite llamada corporación. Y la iglesia son los miembros y no las oficinas ni las jerarquías. Escuchemos lo que dice la pluma inspirada. Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asignado al Espíritu Santo. No sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan que es la verdad e impedir que se les dé algo contrario a sus ideas. Esta no es obra suya. Muchas cosas aparecerán distintamente como verdad. Sin embargo, no serán aceptables para aquellos que creen que su propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. Habrá que realizar los más decididos cambios con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas. Estos hombres dan evidencia de fabilidad en muchísimas maneras. Trabajan a base de principios que la palabra de Dios condena. Lo que me convence hasta lo más profundo de mi ser y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. Voy a repetir esto. Lo que me convence hasta lo más profundo de mi ser y me hace saber que sus obras no son las obras de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. El Señor no les ha dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarlos a ellos. Los que pretenden detentar el gobierno a sus semejantes toman en sus manos finitas una obra que recae solamente sobre Dios, sobre nadie más, ningún ser humano. El que los hombres conserven vivo el espíritu que gobernó el alboroto de Minneapolis es una ofensa para Dios. Testimonio para los ministros, página 73. Toda rudeza, acritud, crítica y todo espíritu tiránico no son de Cristo, sino que proceden de Satanás. Testimonio para los ministros, 156. Nada separará tan rápidamente al alma de Dios y traerá derrota como que el hombre eleve su alma a cosas vanas y hable de una manera orgullosa, jactanciosa e impositiva a sus semejantes, que son la propiedad de Dios. Testimonio para los ministros, página 319, 320.
Por dos elementos fundamentales, mis amados hermanos, se deben separar a todos los que dirigen la Corporación Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, comenzando con el pastor Neil Wilson, toda su junta directiva, todos los de la Review and Herald, todos los responsables de las universidades a nivel mundial y de los campos, divisiones, uniones y campos locales. Por dos elementos fundamentales, el pueblo debe pedir la separación de todos los que dirigen la Corporación Adventista a nivel mundial. Testimonio para los ministros, página 261. La carencia de una fe firme y de discernimiento en las cosas sagradas debieran ser causa suficiente para separar a cualquier hombre de la obra de Dios. Un hombre apasionado no debiera tener trato alguno con las mentes humanas. No se le puede confiar la atención de asuntos que se relacionan con lo que Cristo compró a un precio infinito. Prefiramos la pobreza, el oprobio, la separación de nuestros amigos o cualquier sufrimiento, antes que contaminar el alma con el pecado, mis amados hermanos. La muerte antes que el deshonor o la transgresión de la santa ley de Dios debiera ser el lema de todo cristiano y cristiana. Como pueblo que profesa ser constituido por reformadores que atesoran las más solemnes y purificadores verdades de la palabra de Dios, debemos elevar la norma mucho más alto de lo que está actualmente. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente a fin de que no contaminen a otros, razón por la cual el pueblo, donde está el poder y no está en las oficinas, el pueblo a nivel mundial, corporativo, debe pedirle la renuncia a todos sus dirigentes. El pecado y los pecadores que hay en la iglesia deben ser eliminados prestamente, porque todos han hecho alianza con Roma, con la bestia. Se han ido allá al Vaticano desde la década del 60. Son miembros del concilio ecuménico y lo niegan. Hay gente que se revuelven con prostitutas y lo niegan. Estos líderes están igual, revolcándose con una ramera espiritualmente. La mujer más vil, hablando de una iglesia corrupta y más vil que hay en el planeta Tierra, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que está representado en Apocalipsis. Y los líderes han hecho alianza con ella. La verdad y la pureza requieren que hagamos una obra más cabal para limpiar de acanes el campamento. No toleren en un hermano los que tienen cargo de responsabilidad. Muéstrenle que deben dejar sus pecados o ser separados de la iglesia. Los que han sido puestos por Dios en cargo de responsabilidad nunca deben tratar de exaltarse a sí mismos o atraer la atención de los hombres a su obra. Deben dar toda la gloria a Dios. No deben buscar poder para enseñorearse de la heredad de Dios. Pues solo harán esto los que están bajo el dominio de Satanás. Si pasáis una hora o un momento sin depender de su gracia, os veréis incapacitados para distinguir entre el fuego común y el fuego sagrado. Testimonios para los ministros, página 279, 280 y página 350. Mis amados hermanos, yo quiero terminar con esta cita. Toda adulación, y debemos pedir en el nombre de Cristo que nos lleve a crucificar este pecado de estar adulando a los hombres, sean en la iglesia, sean a los políticos, sea... Mire, hace quizá unas 4 semanas me visitó un diputado y yo lo recibí tal cual como cualquier ser humano. Eso de honorable diputado, ¿quién dijo
De honorable no tienen nada. Los saludé respetuosamente con su nombre. A un lado el título. Toda adulación debiera ser puesto de lado, porque la obra de Satanás consiste en adular. Adular a los ministros está fuera de lugar. Y lo dice el testigo fiel, no lo estoy diciendo yo. Testimonio, tomo 2, página 303 y página 304. Yo no estoy inventando las cosas. Y por eso es que sepultaron los escritos inspirados y lo pusieron a una categoría más baja. ¿Quiénes son ellos para poner categoría? Tan igual que la Iglesia Católica. Que la tradición, el magisterio, es quien define fe. Entonces son ellos los que definen fe. ¿Quién dice? ¿Es la palabra de Dios? Adular a los ministros está fuera de lugar. Pervierte la mente y no conduce a la mansedumbre y humildad. Pero a los hombres y a las mujeres le gustan que los alaben y con demasiada frecuencia a los ministros también. Su vanidad resulta complacida. Pero esto, para muchos, ha sido una maldición. La reprensión debiera ser más apreciada que la adulación. Mis amados hermanos. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. Que Él nos lleve en esta noche. Que si es posible esta noche no durmamos. Si no hayamos tomado una decisión del lado de Cristo. Que no durmamos, que pensemos en toda esta palabra de Dios, lo que leímos en Gálatas, capítulo 1, y en los escritos inspirados, para que no tengamos temor del hombre. Mire, lo menos que pueden hacer es quitarnos la vida, lo menos. Y nuestra vida está escondida con Cristo. Ya Él, lo que puede hacer el hombre, Dios está en control. Cristo está en control de sus fieles y de su pueblo. Que seamos valientes. Y sé que hay mucho pueblo de Dios fieles en las iglesias corporativas. Que sean llenos de Cristo y tomen su determinación para trabajar a favor de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén, pastor. Pastor, ¿nos puede tener una oración, por favor? Amante Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre por tu santa palabra. Te rogamos el perdón de nuestros pecados. Te rogamos, oh Señor, que nos lleves al lugar santísimo, donde está tu Hijo amado. Que si es posible esta noche no nos dejes dormir a fin, oh Señor, de permitirle al Espíritu de Cristo erradicar todo pecado, todo aquello que nos tiene separado de ti. Y Cristo pueda obrar en nosotros arrepentimiento, confesión y conversión. Y Cristo nos lleve a ser un apóstol de Él, para llevar este precioso grano del Evangelio. Él nos llene nuestra embarcación de ese precioso grano del Evangelio, para que estos días del 24 al 27 llevemos este Evangelio a muchas almas que perecen en el pecado. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.